A una nueva actividad de coworking digital del grupo de Mecatim de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de León. Para los que no conozcáis, coworking digital es un espacio colaborativo donde profesores, estudiantes, exalumnos, profesionales y empresas intentamos compartir conocimiento y experiencia sobre marketing digital. Esta es una iniciativa que ya iniciamos hace 2 años. Hemos organizado actividades sobre eficacia de redes sociales, gestionar webs en WordPress, talleres de LinkedIn, lenguajes de programación, comercio electrónico, Google SEO, email marketing, diseño gráfico y edición de vídeos. Durante esta etapa de coronavirus, la verdad es que la investigación sobre eventos deportivos del equipo de fútbol de la Cultural ha sido una de las actividades que hemos llevado a cabo. También un webinar sobre las marcas en la sociedad de Kantar Media y la colaboración que estamos llevando a cabo desde hace unos 10 días con el movimiento Coronavirus Makers León, fundamentalmente en la divulgación, y que os animamos a que podáis seguir. La verdad es que queremos trasladaros a todos un mensaje de ánimo, de esfuerzo y un momento de contribuir entre todos, ¿no? Que es lo que nos une, por ejemplo, en el espacio de coworking digital. Bueno, pues en esta ocasión tenemos algo diferente, que es un webinar, en este caso titulado Aprender a comunicar en entornos digitales. Creo que todos somos muy conscientes de que esta nueva situación, este nuevo entorno nos está llevando a comunicarnos de una manera distinta. Y la verdad es que ha sido un placer cuando, tanto hablando con Dani como Inés, que son los dos ponentes que vamos a tener hoy el gusto de disfrutar de ellos, hablamos de ver cómo podíamos tratar de hacer una serie de recomendaciones en las que podríamos mejorar la oratoria en ese tipo de presentaciones, ¿no? Tanto útiles para profesores, para estudiantes, para aquellos estudiantes que se tienen que dirigir ahora mismo a conseguir prácticas en empresa o primer empleo, es decir, pensamos que tiene bastante utilidad. Y como decía, para su impartición, bueno, pues contamos la verdad es que con dos buenos profesionales. Diría que buenos tanto por su conocimiento como por la inquietud en transmitirlo. Deciros que ha sido muy fácil, y eso habla muy bien de ellos, que tanto Dani Pérez de Talentarea como Inés Seis Dedos de Blue Sky Comunicación pues hayan dicho que sí. Y es más, hemos tenido la ocasión de compartir estos días más actividades y da gusto, ¿no? Que esta gente, profesionales de León, puedan participar en esta actividad de la universidad. Bueno, deciros algunos detalles de ellos. Dani ha sido profesor asociado en Unileón, es un habitual colaborador en diferentes actividades del coworking digital, temas relacionados sobre habilidades y motivaciones. Desde hace 2 años ha emprendido su propio proyecto empresarial, Talentarea, que está teniendo, la verdad es que muy buena repercusión, tanto en el ámbito local de León como ya en otras regiones. La verdad es que quiero felicitarte, Dani, por todo lo que estás haciendo y lo que estás consiguiendo. Inés Seis Dedos es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra y consultora de comunicación ya con 13 años de experiencia profesional en la consultoría senior, en principio en Llorente y Cuenca, la verdad es que una de las mejores agencias de publicidad de este país, asesorando a compañías referentes en diversos sectores. Inés también ha sido responsable de comunicación interna y digital en la farmacéutica Roche Pharma de España y actualmente también tiene su proyecto emprendedor ilusionante, como es la agencia de comunicación estratégica Blue Sky Comunicación, asesorando a pymes y empresas multinacionales en comunicación corporativa y relaciones institucionales, además de impartir cursos de formación en comunicación y oratoria. Bien, deciros que la duración prevista del webinar es de 45 minutos. Os recordamos, por favor, que tengáis desconectados tanto lo que es el micrófono y el vídeo, que las preguntas a los conferenciantes se plantearán vía chat y se responderán vía voz, como hemos señalado. Y, por último, indicaros, como señalé al principio, que Coworking Digital es un espacio colaborativo. Cualquier aportación hoy es válida y suma. Podemos compartir las experiencias de estos días con una visión proactiva. Esa es la finalidad de Coworking, que todos podamos colaborar y ayudar. Bueno, y sin más, doy la palabra ya a Inés. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Inés, y a disfrutar de vuestra intervención. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas tardes a todos. Miguel, muchas gracias por tus palabras y por darme la oportunidad de estar esta tarde en el coworking de la universidad y por compartir cartel con mi colega Dani, que es un auténtico placer. Bueno, poco puedo añadir a lo que ha dicho ya Miguel sobre mí, simplemente que me tengáis ahí un poquito en una foto para poder vernos un poco mejor, porque claro, esto de comunicar en entornos digitales ya tiene una primera barrera desde el principio, ¿no? Que es que no nos vemos las caras todos. Entonces, bueno, por mi parte, que sepáis quién soy, que poco hay que añadir a lo que ya ha dicho Miguel. Soy consultora de comunicación y formadora en comunicación y oratoria. Ahí tenéis mi página web y, por supuesto, me podéis contactar a través de las redes sociales a partir de ahora siempre que queráis. Y ahora sí,
Vamos a entrar en materia porque de lo que hemos venido a hablar hoy esta tarde no puede estar de más actualidad. Sin duda, los entornos digitales, el mundo digital, ahora mismo nos tiene consumidos a todos. Y me gustaría empezar haciéndoos partícipes de cómo puede ser hoy, lunes 4 de mayo, la agenda de un profesional cualquiera que trabaje en una empresa cualquiera, ¿no? Vamos a adentrarnos en la agenda, en qué le ha pasado hoy a un profesional. Podría ser algo, pues como lo que os traigo. No os paréis a leerlo todo, quedaros simplemente con las palabras que están marcadas en naranja y veréis que todas circulan en torno al mundo digital. Revisar el correo electrónico, conectarte a videoconferencias de trabajo, a formaciones, a clases de tus hobbies e incluso contactando con tus familiares. Las circunstancias que tenemos en las últimas semanas, en los últimos 50 días, nos han hecho que más que nunca estemos conectados al mundo digital. Ya lo estábamos en gran medida, pero ahora sin duda no podemos estarlo más. Y todo parece indicar que esta tendencia que se nos ha impuesto, porque es así en las últimas semanas, tiene recorrido. Aunque por fin podamos tener un paseo a las 8:05, 5 minutos después de los aplausos, por supuesto. Porque ¿quién se imagina ahora mismo un día como hoy la vida sin Zoom? Y cuando digo Zoom me refiero también a WhatsApp o me refiero a Skype o Hangout, cualquier herramienta con la que ahora, gracias al mundo digital, estamos conectados, ¿verdad? La realidad es que estas herramientas ya todas existían. Ninguna herramienta se ha creado en marzo. Zoom ya existía, Skype por supuesto, todos la conocíamos. Lo que pasa es que las utilizábamos poco, las utilizábamos de manera residual. Incluso en muchos casos las utilizábamos solo si era estrictamente necesario, ¿verdad? Bueno, pero ya estaban ahí. Estas herramientas ya formaban parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Lo que está ocurriendo ahora es que se están consolidando como maneras no solo, perdonadme la expresión, de salir del paso de esta situación, sino que nos están aportando beneficios, ¿no? Entonces, vamos a abordar ahora qué cambios está implicando esta consolidación de la comunicación digital a nuestras vidas, a todos los ámbitos que más nos importan, ¿no? Porque a fin de cuentas hablo de consolidación porque así está sucediendo, como os decía, ya estaban aquí y ahora simplemente se están consolidando. Bueno, pues nos están dando muchas ventajas y ámbitos nuevos y perspectivas nuevas al ámbito, por ejemplo, de la educación, que es lo que hoy justo tenemos, ¿no? Un ámbito formativo en el que podemos, a través de la tecnología, seguir formándonos, seguir aprendiendo cosas nuevas, contar las cosas de una manera diferente gracias al entorno digital y a iniciativas como el coworking. Además, no solo en el mundo universitario, también en la educación primaria o la educación secundaria, en la formación profesional, es decir, en todos los ámbitos educativos. De la misma forma, en el mundo laboral, ¿no? Las reuniones de trabajo. Mira, yo he trabajado para y muchas compañías y todo lo que podríamos denominar digital tiene mucho que ver con la cultura empresarial. He trabajado para compañías cuyos empleados estaban diseminados en distintas partes de España o incluso del mundo. Y sin embargo hacían muy poco uso de las videoconferencias, porque no había la cultura empresarial de hacerlo, ¿no? Se bastaban del correo electrónico y de las llamadas a 2, a 3, a más personas, pero no se veían las caras. Y sin embargo he trabajado para otras compañías que ya desde hace muchos años utilizaban sistemas de videollamadas y lo que está sucediendo en estos días realmente para ellos no es nada nuevo porque ya lo vienen haciendo. Sinceramente creo que lo que ha ocurrido estas últimas semanas vendrá a consolidar las reuniones telemáticas, las reuniones en remoto, el que sea posible contactar con tus colegas de trabajo allá donde estés. Y de la misma manera, pues para muchos de los que estáis aquí y que ya estáis iniciando vuestras carreras profesionales, esto os estará suponiendo la posibilidad de realizar entrevistas de trabajo de manera remota. Cuando yo empecé a hacer mis primeras entrevistas hace 13 años, para poder realizarlas, pues la mayor parte de las veces me llamaban para puestos de trabajo en Madrid, aceptaba, tenía que comprarme un billete de tren, tenía que coger un tren que tardaba 4 horas en llegar a Madrid porque no había alta velocidad, en función de la hora, incluso tener que hacer noche en Madrid, realizaba la entrevista y me volvía a León. Bueno, ahora eso rara vez va a suceder, ¿verdad? Ahora, gracias a esta consolidación del mundo digital, será tan válido realizar una entrevista de trabajo a través de Skype o a través de Zoom que como si estuviéramos cara a cara con la persona que quiere saber más de nuestro currículum y que está pensando en contratarnos, ¿no? Esto sin duda está cambiando radicalmente.
Otros aspectos, pues el de las ponencias, aunque aquí realmente yo creo que ya estaba muy avanzado, ¿no? Como las ponencias TED, que son ya algo que es una marca internacional, que todos hemos visto una ponencia TED o que incluso nos hemos acercado cuando se organiza TED León aquí. Bueno, pues las ponencias era un mundo que ya estaba completamente digitalizado y podíamos ver ponencias que habían sucedido en cualquier parte del mundo y ahora sin duda pues esto ya está en auténtica consolidación. Hay otros ámbitos en los que es donde está iniciándose y donde hay mucho camino por recorrer, que son el de la formación y el del ocio también. Los junto porque creo que se abre una gran oportunidad para muchos profesionales que pueden empezar a aportar sus cursos, su conocimiento de manera online o, por ejemplo, es el caso de muchas academias de inglés o de academias de baile incluso, que en estos últimos días han podido seguir dando clases gracias a herramientas como Zoom o como Skype, ¿no? Bueno, esto es un panorama de que veamos en dónde estamos en este momento, en la ventana que se está abriendo para muchos ámbitos laborales, personales, educativos y que todo tiene que ver con lo digital. Pero si me permitís, mi reflexión es que no estamos aquí contraponiendo lo presencial contra lo digital, porque realmente no hay contraposición entre ambas. Realmente es la suma lo que está aportándonos mucho. La suma de lo que ya teníamos, de cómo ya estábamos habituados a comunicarnos en mayor medida y ahora lo digital ha venido a sumar, a aportar mucho, ¿vale? Porque en el fondo de lo que estamos hablando es de comunicación. Y cuando comunicamos, no importa el medio, no importa la forma, lo que buscamos es impactar, persuadir, convencer. Y eso es el fin de cualquier comunicación y eso lo hacen las personas, no importa el medio que utilicen. Quien cierra un contrato importante es una persona. El comercial que consigue nuevos clientes es una persona. O, por ejemplo, una persona que da una clase magistral que consigue que sus alumnos estén muy motivados en esa materia, también lo hace la persona. Entonces, no nos olvidemos en ningún momento que no estamos hablando tanto de medios, sino que estamos hablando de cómo las personas con estas herramientas que ahora están más de actualidad podemos seguir aportando, podemos seguir comunicando eficazmente. Se trata, en definitiva, de adaptarnos. Los medios ya estaban adaptados. Como os decía antes, las herramientas ya existían. No han sido creadas hace 50 días o 7 semanas, como lo queramos ver. Ahora se trata de que nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro ámbito profesional o incluso en nuestro ámbito social, nos adaptemos a este nuevo entorno digital que ya está aquí, que ya estaba antes y que se ha consolidado. Como os decía antes, no vamos a contraponer lo presencial con lo digital. Vamos a quedarnos con lo mejor de ambos mundos, ¿vale? Y para ello os quiero hablar de técnicas clásicas de oratoria que son imprescindibles y que no importa si estamos en una conversación, en una reunión como la que tenemos ahora en Zoom, o si estamos en una sala presencial, en ambos casos son técnicas válidas, técnicas útiles, que se llevan utilizando desde la retórica clásica y que por eso tienen el matiz de imprescindibles. La primera de ellas es vital, la más importante sin duda, que es pensar y orientar siempre tu discurso, tus palabras, tu forma de preparar una presentación en función de tu audiencia, de las personas o la persona que te van a escuchar, de la persona que te va a hacer una entrevista de trabajo, de tus alumnos, de tus colegas de trabajo, ¿vale? Al final, todos en nuestro pequeño mundo somos expertos de los que vamos a hablar, expertos de nuestro currículum, expertos de la materia de la que trabajamos, expertos de nuestras empresas. Por mucho que sepamos, las personas que tenemos delante, que nos van a escuchar, necesitan que les digamos algo que les haga y que les impacte, que les convenza, que les persuada, como os decía antes. Y ahí está nuestro trabajo como oradores, no importa dónde estemos, en investigar a nuestra audiencia y poder extraer qué es realmente lo que quiere escuchar de nosotros, porque es ahí la diferencia entre comunicar y comunicar eficazmente. Una vez que ya sabemos quién es nuestra audiencia, qué es lo que le interesa escuchar, tenemos que preparar, por supuesto, nuestros mensajes. Y para ello, la siguiente técnica de la que os quiero hablar es la técnica de los 3 mensajes, muy sencilla de entender. Nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera y por no entrar en tecnicismos, no es capaz de abarcar más allá de 3 ideas clave. Imaginaros, por ejemplo, que muchos de vosotros sois alumnos que estáis en una
clase de cualquier materia, de cualquier asignatura. Si salís del aula y alguien os pregunta, un familiar o un compañero de otra carrera, ¿de qué ha ido la clase hoy? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué recuerdas? En el mayor porcentaje de los casos recordaréis 3 ideas fuerza, 2, a lo sumo 4 si realmente os ha parecido muy interesante. Es simplemente porque no somos capaces de abarcar más. Por eso necesitamos memorizar, por eso tomamos notas, porque si no fuera así no nos quedaríamos con todos los detalles. Desde el punto de vista de la oratoria, lo que esto nos quiere hacer ver es que cuando preparamos una presentación o una comunicación, ya sea en un entorno presencial o en un entorno digital, tenemos que trabajarnos 3 ideas fuerza que, a base de prepararlas, argumentarlas y repetirlas, se quedarán en nuestra audiencia. Porque, como os decía antes, podemos contarles muchas cosas, pero al final, si simplificamos, realmente necesitamos que se queden con 2, 3 ideas que para nosotros son importantes y que son con las que podemos persuadirles o convencerles. Entonces, recordar siempre 3 mensajes. Pero esos 3 mensajes tenemos que saber cómo transmitirlos y para ello tenemos que trabajar también el vocabulario que vamos a utilizar, ¿no? No es lo mismo decir una argumentación de una manera sencilla o según me ha venido a la cabeza que trabajarla, pensarla y buscar palabras que tengan fuerza, palabras que consigan ir más allá. Por ejemplo, y sin salirnos del ámbito en el que estamos ahora, yo os podría decir que en los últimos 2 meses el volumen de descargas de Zoom ha sido muy alto. Y es un mensaje que todos entendemos, porque no hay lugar a dudas, he utilizado palabras claras, sin tecnicismos y que se entienden. Pero si yo quiero persuadir o yo quiero convencer o yo quiero ir más allá, pues os podría decir, Zoom ha revolucionado el mercado de las videoconferencias haciendo récords que no se habían visto en 5 años. Dice más, ¿no? Es un ejemplo muy básico que se podría trabajar más, por supuesto, pero lo que os quiero decir es que no es lo mismo revolucionar el mercado que vender. Dice mucho más. Entonces, siempre esto es una técnica de oratoria que pase lo que pase, evolucione como evolucione el medio digital, seguirá estando ahí. Y una vez que sabemos quién es nuestra audiencia y nos trabajamos el contenido que le vamos a aportar, tenemos que pensar en el inicio y el final. Y esto está muy relacionado con mantener el interés. El interés cuando estamos en una ponencia, en una clase o incluso en una reunión de trabajo, el interés de la audiencia por regla general suele ser muy alto al principio y va decayendo. Los 2-3 primeros minutos son esenciales para que la persona o las personas que tengamos delante se hagan una composición del lugar de quiénes somos, sobre todo si no nos conocen. Y si nos conocen, ¿de qué me va a hablar hoy? Entonces, durante 2-3 minutos la atención es máxima sobre nosotros. Y eso lo que nos quiere decir es que tenemos que trabajarnos mucho, mucho cómo vamos a comenzar. ¿Cuáles van a ser nuestras primeras palabras? Nuestra primera idea. ¿Cómo vamos a sorprender para que el interés, a sabiendas de que luego decae, no decaiga tanto? Se siga manteniendo con altibajos, por supuesto, pero de una manera que no se vaya de nosotros, ¿vale? Y de la misma manera al final, porque el final es el siguiente punto donde más interés hay. Y es simplemente porque en el momento en el que un orador o un político en una rueda de prensa o en cualquier otro escenario se dice las palabras claves que son y para terminar, todos dejamos lo que estamos haciendo, soltamos el móvil y decimos, va a terminar, a ver qué dice para terminar, ¿verdad? Todos al final queremos saber cuáles van a ser las conclusiones. Pues en oratoria quedaros con estas 2 ideas, con estos 2 momentos clave, el inicio y el final, son fundamentales. Y como comunicar es un acto entre personas, pues tenemos que comunicar desde el punto de vista humano. Y para eso, la técnica más eficaz es la del storytelling, la de contar historias, algo que se ha hecho desde siempre. Pensad, por ejemplo, en la Biblia. La Biblia es la suma de muchas historias con las que se pretendió contar una cultura, trasladar una cultura, una tradición, una religión. Es algo que hemos hecho desde que comenzó la humanidad y que lo seguimos haciendo y que lo hacemos todos los días, aunque no nos demos cuenta, cuando hablamos con un familiar, cuando hablamos con un amigo y le contamos algo que ha sucedido. Bueno, pues en oratoria, a la hora de contar, de trasladar mensajes que queremos que sean persuasivos o de convencer a nuestra audiencia, el storytelling es y será una técnica completamente efectiva. Estas son 5 técnicas de oratoria, hay muchas más, pero estas son las que para hoy, en este momento, he considerado que pueden ser muy útiles para vosotros, para que os apuntéis y sepáis que no importa
donde tengáis que hacer una ponencia, no importa la clase que vayáis a impartir o no importa la entrevista de trabajo que tengáis que hacer. Son básicas estas 5 técnicas. Pero cuando nos vamos al entorno digital, las aplicamos, pero teniendo en cuenta cuáles son los retos y las oportunidades que ahora este entorno digital nos ofrece, el que tenemos ahora en estos momentos, ¿vale? Entonces vamos a adentrarnos ya en cómo comunicar en el entorno digital y vamos a comenzar por cuáles son los retos que nos está suponiendo. Y el primero, y es quizás el que es más difícil de superar, es el del rechazo, ¿no? Por rechazo me refiero a que todo lo que ha sucedido en las últimas semanas es un cambio muy profundo para la sociedad. Y para muchas personas, este cambio tan digital que también estamos viviendo puede ser entendido como rechazo. Rechazo a lo nuevo, rechazo a la tecnología, rechazo a aprender herramientas nuevas, ¿no? Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que por muy avanzadas que sean estas tecnologías como Zoom o como Skype, hay una barrera que no superan, que es la de la conexión emocional. No es lo mismo estar en una sala con distintas personas que han venido a escucharte y intercambiar información verbal y no verbal con ellas que hacerlo a través de una pantalla. Eso nunca vamos a poder superarlo. Por eso es muy importante que si eres el orador en una comunicación digital, intentes de todas las maneras posibles comunicar más allá, no es exagerar, pero sí ser consciente de que hay una barrera tecnológica que no vas a poder superar. Porque gran parte de la comunicación se basa en la comunicación no verbal. Y por no comunicación no verbal me refiero a cómo utilizamos la voz, cómo gesticulamos, cómo se modulan las expresiones de nuestra cara. Cuestiones que en muchas ocasiones se perciben muchísimo mejor cuando tenemos delante a la otra persona y que por medio de una pantalla en la que, como podéis ver, nos vemos un poquito desde los hombros hacia arriba, es más complicado, ¿verdad? Bueno, pues este rechazo tecnológico o al cambio o a la parte emocional va a estar ahí. Y en nosotros, sobre todo en las personas que actuamos como oradores, en nosotros está poder minimizar su impacto. En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, por supuesto, hay un reto que es el del conocimiento, ¿no? Estas herramientas son fáciles de utilizar, pero sí que es cierto que para minimizar cualquier fallo tecnológico es preciso practicar, es preciso probar, ¿vale? No hay que presuponer que con conectarme ya está, porque bueno, todos estamos realmente aprendiendo sobre la marcha en las últimas semanas a perfeccionar cómo utilizarlas, pero es cierto que para que podamos tener webinars ágiles tenemos que saber utilizarlas. De la misma manera tenemos que tener otros conocimientos tecnológicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la importancia de los auriculares, el tener un auricular cómodo, un auricular que te permita una buena calidad de audio y una buena que estés cómodo, que no estés todo el rato pues molesto, ¿no? Como podría ser antes en una comunicación presencial el micrófono, porque nos entendamos. Y de la misma manera la iluminación. Todos estamos en ubicaciones distintas, orientadas a diferentes, al oeste, al este, incluso si estamos en ciudades distintas, en una ciudad puede estar lloviendo y entonces la iluminación es muy oscura y en otra ciudad puede hacer un sol maravilloso y eso afecta también a cómo tecnológicamente nos percibimos. Entonces son cuestiones que no hay que dejar de lado, son cuestiones que hay que abordar y que hay que prevenir para que la comunicación en este entorno digital pues, no deje de ser efectiva. Muy importante también la parte de dinamización. Aquí, para que lo entendáis con una comparación, pensad en la radio, ¿no? Si ahora encendemos la radio durante media hora, en esa media hora escucharemos sintonías, escucharemos canciones, diferentes locutores, incluso anuncios, por supuesto, ¿no? Es muy dinámico. ¿Por qué? Porque al final solo hay audio. Entonces, aunque solo haya audio, la radio es un medio que desde que existe se ha valido de diferentes técnicas de dinamización para que el interés del oyente no decaiga, aunque tú puedas tener la radio y a la vez estar haciendo otras cosas. En un entorno digital como el que tenemos ahora en esta webinar pasa un poco parecido, para que lo entendamos, como en la radio, ¿no? Necesitamos diferentes voces, diferentes ponentes. Si es necesario, podemos introducir vídeos pues, para que haya otro medio audiovisual que mantenga el interés. Tenemos también que trabajar los silencios, ¿no? Si, por ejemplo, ahora tuviéramos un fallo tecnológico, que espero que no, pues se produciría un silencio incómodo hasta que se resuelve. Bueno, pues son cuestiones de dinamización
que sabemos que están ahí, que suponen un reto hasta que este nuevo entorno vaya avanzando tanto que al final pues introduzcamos y todos nos sintamos cómodos, pues como para introducir recursos que lo hagan más dinámico para que el interés nunca decaiga. También tenemos que cuidar mucho nuestra imagen personal. En un evento presencial se sobreentiende, pero llevado al entorno digital tenemos que tener en cuenta que, aunque es cierto que podemos estar en nuestras casas, en nuestra oficina, y es cierto que quizás la imagen que se pueda percibir de nosotros no tiene que ser excesivamente encorsetada, excesivamente formal, sí que tenemos que ser conscientes de que lo que se ve en esta pequeña pantalla tiene que ser profesional o tiene que ser ajustado a las necesidades del momento, sean cuales sean. Entonces ahí os recomiendo que no lo descuidéis, porque al final la reputación de uno mismo o de una compañía no solo se construye por lo que esa compañía habla, cuenta, por lo que esa persona dice de sí mismo, sino por lo que se percibe. Entonces no descuidemos nunca este aspecto, que también supone un reto, porque ahora muy deprisa estamos todos cada vez más conectados. Entonces es importante que seamos conscientes de que aunque se nos ve en pequeño, se nos ve. Y por último, la privacidad. Estoy segura de que en estos últimos 50 días cualquier empresa que se dedique a la ciberseguridad no han tenido ni un minuto de descanso, porque ha sido tan radical e imprevisto el uso que se están dando de todas estas herramientas, que la privacidad es un elemento imprescindible. De hecho, Zoom, se lo comentaba antes a Miguel y a Dani, ha sacado otra nueva actualización el pasado 29 de abril. Y así yo creo que seguirá, porque ahora más que nunca la ciberseguridad que tienen que ofrecer estas herramientas de videoconferencia tiene que ser absoluta. Si no, obviamente, no va a funcionar. Vistos estos retos, vamos a hablar de las oportunidades, que son muchas y muy ventajosas, sobre todo para muchos ámbitos, como os decía antes, educación, formación, ámbito laboral e incluso ocio. Entre esas ventajas, entre esas oportunidades, bueno, pues la accesibilidad, ¿no? El hecho de que cualquiera puede utilizar estas herramientas. Es cierto que, como os decía antes, es necesario un conocimiento básico, sobre todo para minimizar fallos tecnológicos, pero cualquiera puede descargarse estas herramientas o entrar como invitado o pagar una suscripción. Está abierto a todo el mundo y de la misma manera nos permiten una gran flexibilidad, porque podemos utilizar nuestro PC, podemos utilizar nuestra tablet, nuestro dispositivo móvil. En estos momentos podemos conectarnos de muchas formas y lo que es la ubicación deja de ser tan importante. A fin de cuentas, lo que importa es conectarte, ¿no? Tener ese dispositivo y hacer clic y ya estás allí. Claro, esto nos permite también estar mucho más disponibles para ser asistentes, pero disponibles también para impartir una charla, para acudir a una entrevista de trabajo, como os decía antes, por ejemplo. Quizás en ciudades como León no nos vamos a dar cuenta de lo importante que va a suponer esto, de cuánta disponibilidad nos va a ofrecer. Pero en ciudades más grandes como Madrid, imaginaros ahora que el problema de tráfico desaparece en estos momentos y yo me tengo que conectar de manera digital y lo puedo hacer desde mi casa. Porque ya no dependo de si la M30 o la M40 está atascada hoy o no. Yo ya solo necesito tener mi ordenador. Entonces esto nos abre una disponibilidad absoluta que antes era mucho más difícil de conseguir. Y la universalidad, por supuesto. Esta webinar que estamos teniendo hoy podrá ser vista cuando se cuelgue en YouTube, como os ha explicado antes Miguel, por cualquier persona en cualquier lugar del mundo y solo hace falta que tenga la URL y que esté interesado. Y si encima la ve, toma notas, le interesa y le parece que es digna de compartir, la viralizará. Y entonces esto se convertirá en algo mucho mayor, en algo mucho más positivo para quien imparte una formación, para la organización que está detrás de todo ello y al final para las personas que lo reciben, porque a fin de cuentas se está compartiendo conocimientos, se están compartiendo buenas prácticas y al final de todo esto se nutre la sociedad. Como os decía al principio, estamos hablando de comunicación y la comunicación no entiende tanto de lo presencial o de lo digital. La comunicación entiende de comunicar, de conectar entre personas. Si bien hace 15, 10 años, pues sí que es cierto que distinguíamos mucho entre la comunicación offline y la comunicación online, ahora prácticamente tampoco podemos hablar de ello porque apenas existen esas barreras. Y yo estoy segura de que dentro de 1 o 2 generaciones
no se hablará para nada del online, se hablará en general de comunicación, porque como os decía, de lo que estamos hablando es de que las personas se conecten, de que las personas compartan conocimiento, experiencias, información, y eso lo llevamos haciendo desde que la humanidad existe y no va a dejar de estar. Así que apostemos por estos nuevos entornos, adaptémonos y extraigamos las ventajas que para todos en cada uno de nuestros aspectos puedan ser más provechosas. Muchas gracias a todos. Miguel, no sé si quieres comentar algo, que he visto que has abierto. Nos has puesto unos retos y unas oportunidades, la verdad, que muy interesantes, ¿no? Y muchas gracias, Inés. Y damos la palabra entonces a Dani, cuando quieras, Dani. Hola. No sé si me veis. Ah, sí, hola. ¿Qué tal? Que estaba pensando ahora mismo que, ostras, que estoy un poco nervioso, ¿eh? No sé si voy a poder hacer esto. Que igual es que me quedo en blanco. ¿Y qué vais a pensar de mí si esto no sale bien? Bueno, no sé. En fin. Como he tomado algunas notas de la presentación de Inés, voy a tratar de hacer algo con esto, ¿vale? Me he quedado con 3 cosas y voy a tratar de esbozar una pequeña presentación para que veáis si efectivamente he sido capaz de aprender algo, ¿vale? Me han gustado sobre todo lo del storytelling, entonces voy a empezar por ahí. Primero me presento, antes me presentó Miguel, yo soy Dani Pérez. Algunos me conocéis porque, bueno, he estado en la universidad y estoy habitualmente, y sobre todo, bueno, porque soy un emprendedor tardío de León con un proyecto súper chulo que ahora necesita muchísimo de un cambio, y es el cambio que estoy tratando de implementar con la comunicación. Uno de los grandes retos y de las grandes habilidades que yo os recomiendo que trabajéis. Mirad, os quiero contar 3 historias. La primera ya viene de hace tiempo, ¿vale? Yo he trabajado muchísimo tiempo en la empresa privada y nunca me imaginé que tendría que hablar en público para alguien. De hecho, bueno, asistía a convenciones y veía un poco como la gente, pues, como la gente presentaba y yo me sentía un poco, pensaba, ostras, pero ¿cómo son capaces? ¿Qué hacen ahí? Es que es alucinante. ¿Qué pasa? Que a lo largo del tiempo, al haber progresado dentro de la empresa privada, pues he tenido que aprender y que entrenar esta competencia. Es una competencia, además, que yo creo que nadie tenía de modo innato. O sea, yo creo que es de las más entrenables y os animo a que lo hagáis. Bueno, pues estando ahí en la empresa, he pasado por varias fases, desde presentar un producto, porque yo, bueno, he sido vendedor muchísimo tiempo, hasta gestionar un equipo y presentar, pues, resultados o presentar una estrategia, hasta gestionar o dar charlas para 100 personas, y hasta llegar a un momento que es el que os quiero contar, que, bueno, pues en un momento dado, pues por la posición que ostentaba, pues tenía que comunicar a más de 1000 personas en un auditorio. Y bueno, y llegamos hasta allí, ostras, pero vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí, que más o menos sé lo que tengo que contar, pero que son 1000 personas. Y bueno, y estábamos varios allí, entonces uno de ellos me dijo, me dio una técnica que Inés no ha dicho, que debe ser la bomba, que es, él me dijo, tú imagínate que todo el mundo está desnudo. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo me voy a imaginar que todo el mundo está desnudo? Que no voy a dar pie con bola. Total, que eso fue una vez, pero luego vinieron muchísimas, y en medio de todo eso ha habido otros aprendizajes. ¿Qué os quiero decir con esto? Que probablemente las primeras presentaciones que hagáis en clase o que hagáis a través de Zoom ahora mismo, pues sean un poquito más flojas, o no, pero que se pueden mejorar, se pueden entrenar, y que es importantísimo a nivel laboral y a cualquier nivel que las manejemos. La segunda historia que os quiero contar, y tiene mucho que ver con... Mira, yo me tengo que comprar unos cascos un poquito mejores y más cómodos. La segunda tiene que ver con algo que es súper importante en comunicación, y creo que además sale muchísimo ahora, o sea, está muy presente ahora, que es ¿qué me estoy contando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cuáles son las historias que me estoy lanzando continuamente para no hacerlo? De hecho, os pongo un ejemplo. Hace muy poquito tiempo
un profesor de universidad, Óscar Calzado, me imagino que lo conoceréis, me escribe un mensaje y me dice: oye, Dani, estoy dando clases en un máster internacional y me gustaría que vinieses a echarnos una mano, que vinieses a dar una ponencia sobre marca personal y LinkedIn. Y yo, bueno, pues me parece que está bien, me parece que es una oportunidad chula, me apetece, me gusta mucho ir a la universidad. Me dice: solo una cosita, que es en inglés, no sé cómo lo llevas. Mi inglés es inglés, yo siempre digo que es inglés de COU. Es decir, no he tenido que utilizar el inglés en mi experiencia laboral y pues todo lo que me generó, todas las inseguridades, todos los pensamientos que vinieron a mí no fueron positivos. De hecho, en primer momento le dije: mira, déjame que lo piense porque no sé si lo voy a hacer. Total que justo en esa época estaba escuchando un podcast, era un vídeo de una persona que hablaba de esto, que hablaba de, ostras, es que si no lo haces, no vas a poder contarlo. Él decía: si no lo haces, no vas a poder contarlo. Ni vas a saber si puedes hacerlo o no. Total que eso, bueno, pues empezó a generar en mí unas fuerzas que hicieron que las ideas o las ganas pudiesen más que todo lo negativo. Total que, bueno, pues me presenté allí, di una clase de marca personal de LinkedIn en inglés a personas de 25 nacionalidades y bueno, y salió bastante bien. No seguramente por mi inglés, pero probablemente pues hubo otros aspectos, sobre todo que tuvieron que ver con la emocionalidad o que tuviesen que ver con la parte más visual, que hicieron que, bueno, que fuese bastante provechosa. Entonces, cuidado con lo que nos contamos, porque antes de cualquier competencia en el mundo de la comunicación o de cualquier otra que queréis entrenar, es muy, muy, muy importante que os cuidéis, que cuidéis el mensaje que os estáis lanzando. Todos podemos comunicar, quizás no todos vayamos a ser el superorador, pero probablemente todos podamos escalar para que en un momento dado pongamos en marcha esta competencia. Y la tercera cosa que os quiero contar es que yo hasta hace 2 semanas nunca había hecho un webinar. Me gusta mucho hablar en público, pero nunca lo había hecho. Y con todo pues esta situación que tenemos, la crisis sanitaria y demás, pues me vi un poco en la disyuntiva de: oye, Dani, ¿qué haces ahora? Tú que das clase presencial, que das formación presencial, acompañamiento, consultoría, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues tendré que meterme y tendré que entrenar en todo lo que tiene que ver con la comunicación pues más digital. Ahora mismo para mí este es el canal, el canal y el medio para enseñar cosas. Y de hecho, el mensaje que quiero lanzar con esto es que siempre va a existir un nuevo reto, que nunca vamos a dejar de aprender y que probablemente el mejor día para empezar a hacer algo sea hoy. Que no tengáis miedo, los miedos lo vamos a tener siempre al lado. Preparar una presentación o preparar una charla no es fácil, ni es probablemente algo que digas: es que estoy deseando contarlo. Llega un momento en el que probablemente sí, ¿vale? Y por eso os quiero enseñar algo para cerrar. Mirad, os he dicho que uno de los grandes retos que se me presentaron en la empresa privada pues fue dar una charla, una conferencia a más de 1000 personas. En la primera, es que no sé ni lo que dije, no me acuerdo. Yo creo que bajaba las escaleras y no sabía lo que iba a decir. Pero bueno, lancé un mensaje. Esta es la tercera convención. En la tercera convención le pedí el micrófono al organizador para hacer algo, que es esto, que además está grabado en vídeo, y es para dinamizar, porque la convención se estaba cayendo y necesitamos hacer algo. Entonces, pasar de los miedos a la dinamización o a que sea algo que te encante hacer, es posible, es muy posible. Pero claro, depende de lo que nos estamos contando. Este es el día del máster internacional, una experiencia de las que yo acabo de cumplir 40 años, de mis 40 años de vida, de las más emocionantes, porque cuando consigues algo que creías que no ibas a hacer, jugar, pues te sientes bien. Pero lo que viene antes es mejor todavía, que es tratar de poner todos los medios para hacerlo. Y es
interesantísimo a nivel laboral. Yo os digo, vosotros estáis en un momento súper bonito en el que es importantísimo que pongáis en marcha, que os pongáis en marcha y que empecéis a entrenar. Y mirad, de no hacer ningún webinar, he pasado a esto. Y es que hago webinar en abierto para tratar de contar cosas a las que me dedico y además tratar un poco de difundir, de compartir conocimiento y en este caso en LinkedIn, pues de ayudar a personas que están en búsqueda de empleo o que, bueno, o que necesitan generar un canal nuevo de ventas. Llegar hasta aquí, chicos, ha sido una cuestión de Zoom. Lo que empieza con Zoom, esperemos que no se acabe con Zoom. Tiene su preparación, tiene su coordinación y tiene sus grandes oportunidades. Esto ha llegado para quedarse y de nosotros depende, de cada uno de vosotros depende, que saquéis provecho a ello o no. Yo siempre digo que hay un gráfico muy bueno que es en el que salen, pues son 3 viñetas. En la primera sale mucha gente y es la gente que no hace nada. Gente que, bueno, que escucha cosas y que lee, pero que no hace nada. Luego hay otro porcentaje muy pequeño de gente que es la que dice a la gente lo que debería hacer, pero que ellos no lo hacen. Y hay un tercero, que es el que realmente marca diferencias, que es, estos son los que hacen cosas, y son 2. Entonces, si desde aquí, desde hoy en adelante, desde hoy, porque hoy es el mejor día para empezar, entrenáis estabilidad, os aseguro que será de las que más puertas os abran. Así que nada,